Bueno, muchísimas gracias. Buenos días con todos. En esta mañana voy a hacerles una presentación acerca de la concentración de mercados y los efectos de redes que, que puede haber en la economía, en diferentes estructuras de mercado y diferentes industrias. La exposición que he preparado está orientada primero hacia hablar un poco acerca de las economías de redes, ciertos modelos de cómo entender la economía de redes, cuál es el efecto de las redes en la economía y en la competencia. Posteriormente hablar un poco de los problemas derivados problemas de competencia derivados de la estructura de economías de redes, y finalmente voy a hablar sobre los barridos de mercado que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado realiza, contarles un poco sobre la metodología que se emplea y mostrarles algunos resultados sobre algunas economías de redes que actualmente operan en el país. Primero, el concepto económico de la red es aquel conjunto de puntos complementarios que se encuentran ligados entre sí por medio de enlaces o links. Estos puntos o estos nodos pueden representar cualquier tipo de operación o cualquier tipo de implemento que se necesite para mantener una línea de comunicación o una línea de unión entre diferentes puntos. Un requisito esencial de una red es que exista una complementariedad entre los puntos y los diferentes enlaces. Me es importante tener una idea, un esquema sobre el utilizar por ejemplo, podríamos verle como un camino. Es necesario que el camino se encuentre bien asfaltado, que tenga las condiciones necesarias para que todo tipo de autos o cualquier tipo de personas pueda pasar por el mismo. Esto hace que en verdad pueda utilizarse y se pueda manejar una red de la mejor manera. Básicamente el servicio prestado por una red requiere necesariamente del uso de dos o más componentes de la misma, si no, no estaríamos utilizando toda la potencialidad que puede haber y que se determina de una red. La red, como pueden conocer y como les voy a exponer, tiene varios modelos y varios esquemas de cómo funcionan. En este momento os voy a presentar dos de los principales modelos, son los modelos más básicos que encontramos. El primero es el de Hub and Spoke, que básicamente se asemeja a una rueda de una carreta, en el cual tenemos un punto en la mitad, que se lo conoce como el hub, y diferentes puntos alrededor que se encuentran ligados necesariamente al punto del centro. Algunos ejemplos de mercados que tienen esta estructura podrían ser el de la telefonía, las empresas de transporte aéreo, la entrega de correspondencia y las redes de radio y televisión. ¿Cuál es la principal estrategia o cómo funciona este tipo de red? Por ejemplo, es que yo quiero ir del punto A al punto D, tengo que necesariamente pasar por el segmento AH para luego pasar por el segmento HD para llegar del punto A hasta el punto D. Es por eso que aquí ya empezamos a ver elementos importantes dentro de este tipo de red. ¿Qué es lo esencial para que esté funcionando? Primero es necesario, como les había mencionado anteriormente, la compatibilidad de los enlaces y la capacidad de la estructura y la capacidad que la estructura central debe tener para poder realizar todas estas conexiones entre los diferentes puntos. Es algo, lo principal dentro de este modelo es que todos los puntos y que el hub no se llegue a saturar de todo el tráfico que podría haber entre las diferentes conexiones que puedan darse en este modelo. Debido a esto, como pueden ver, y realza la importancia de que existe este hub, en ciertas ocasiones, debido a la importancia fundamental de acceso, como había mencionado, el hub podría considerarse como una facilidad esencial. Una facilidad esencial es aquel instrumento en el cual es excesivamente caro o puede incurrir en altos costos para las empresas para que ellas las implementen y puedan continuar operando. Un ejemplo de una facilidad esencial, por ejemplo, puede ser un aeropuerto. Es muy difícil el decir que una aerolínea puede establecer o crear un nuevo aeropuerto para utilizar ella sola este implemento. Un segundo tipo de red es este aquí, en el que existe una serie de centros que se encuentran interconectados entre sí, y a la vez tienen otros puntos en los cuales se conectan.
Algún tipo de ejemplos de cómo podemos entender este tipo de redes es la unión de dos redes de telefonía, por ejemplo, de larga distancia. Tenemos la red de telefonía, digamos, nacional y esta es la red de telefonía extranjera. Para que yo pueda realizar una llamada de aquí al extranjero, tengo que necesariamente pasar por un hub, este hub conectarse con un hub que está en el extranjero y posteriormente conectar mi llamada al punto al cual yo deseo hacer mi llamada. Otro ejemplo puede ser las redes virtuales o los sistemas operativos y los aplicativos que pueden utilizarse para este tipo de redes. Por ejemplo, tengo una computadora, un sistema operativo de ciertas características y él mismo puede conectarse a una serie de aplicativos que pueden utilizarse únicamente con este sistema operativo. Algo fundamental dentro de las redes, dentro de la estructura de economía de redes, es que la utilidad marginal en las industrias de red es creciente con el aumento de la cantidad demandada. Esto es algo diferente y es un punto esencial de conocimiento para todos los analistas, es que a diferencia de las industrias comunes o las industrias normales, por así llamarlas, la utilidad marginal no decrece en el momento en que existe una mayor cantidad de demanda. ¿Qué es lo que hace interesante a este tipo de red? Hace interesante el análisis de las economías de red, ya que aquí es mucho más importante o una red se vuelve más valuable mientras más conexiones o mientras más puntos pueda yo tener dentro de mi red. Es decir, en este ejemplo podría determinarse que dado que el Hub 2, esta red de acá posee una mayor cantidad de puntos o mayor cantidad de conexiones, esta red es mucho más valuable que la anterior. Algo que es fundamental dentro de este tipo de redes en las que existen dos centros o hay una conexión de dos redes, es que existe una compatibilidad de los bienes, tanto como patrones físicos y tecnológicos para que puedan operarse. De hecho, como veremos más adelante, esta es una de las principales características o uno de los principales puntos de atención que deben tener las entidades reguladoras al momento de definir o poder determinar si es que puede existir algún tipo de comportamiento restrictivo a la competencia. Como podemos ver, dado y como les había comentado, dado que existe una mayor valuación a aquellas redes que poseen una mayor cantidad de nodos, una mayor cantidad de conexiones, puede llegar el momento en que una red como esta acá, pues llegar a ser hegemónica y tomar control de manera indirecta sobre una red anterior. Es por ello que existe una creciente diferenciación entre los patrones técnicos de los diferentes fabricantes para evitar que esto suceda. Es una cierta manera de imposición de medidas que puedan evitar que exista una competencia entre una estructura de este estilo. Algo fundamental y una definición que se utiliza mucho en este tipo de análisis es el de la externalidad de la red. Como les había comentado, esto es un fenómeno según el cual el valor de la participación individual de cada miembro aumenta de acuerdo con el número de participantes que hay en la red. Una red, como había comentado anteriormente, es mucho más valuable o tiene un mayor valor mientras tenga un mayor número de participantes que estén dentro de esa red. De cierta manera, esto podríamos llamarle o extenderle como un concepto de una diferente manera de ver una economía de escala. Básicamente aquí los bienes se están valorizando en la medida en que los usuarios van aumentando o utilizan los servicios brindados por nuestra red. Básicamente esto es un fenómeno que está relacionado mucho más con la demanda más que con la oferta, a pesar de que por el lado de la oferta se pueden crear incentivos para que se atraiga una mayor demanda y expandir así de esta manera la red. Como por ejemplo, esto podríamos tener un análisis con la telefonía móvil. Una red es mucho más importante o es mucho más grande, puede tener un plazo de crecimiento, siempre y cuando haya un aumento del número de usuarios y haga que el valor de la red como un todo aumente. Ya que ahí es mucho más fácil para mí, que yo estoy en una red de una determinada operadora móvil, comunicarme con la gente que se encuentre dentro de esa misma red. Por lo tanto, para mí es mucho más fácil realizar llamadas a personas dentro de la misma red y dado que esta red podría tener una mayor cantidad de usuarios, es mucho más probable que yo realice más llamadas y me es más rentable inclusive el tener llamadas únicamente dentro de esta red.
Finalmente, algo que se debe considerar dentro de las externalidades de red es que existe una alta tendencia a la concentración del mercado en estos sectores. De ahí es donde empezamos a determinar que existen serios o algunos problemas que algunos problemas de competencia que pueden derivarse o pueden encontrarse dentro de las industrias de red. Es por ello que las agencias de competencia deben tener una particular atención en estos sectores. Básicamente, ¿cuáles son los problemas que se pueden identificar? Existe una alta tendencia a que estos mercados tengan pocos operadores, lo cual ya de por sí está hablando de un problema, un posible problema de concentración. Esto está ligado a que el tener una red implica tener altos costos fijos y se manejan costos marginales bastante bajos. En algunos casos podría considerarse inclusive como nulos el costo marginal, y estos son dos ámbitos que en organización industrial siempre se analizan y son vitales para implementar el análisis. Dado que existe un bajo número de competidores en estos mercados, la posibilidad de colaboración entre los operadores es bastante alta. Sin embargo, esto va a depender de qué mercado estemos hablando para poder determinar que existe una colaboración entre ellos o acuerdos que puedan de cierta manera limitar a la competencia. Asimismo, otra particularidad o algo que limita el análisis en organización industrial de estos temas es que existen unas estrategias bastante complejas de cómo se maneja el negocio, de cómo se establecen los costos para poder realizar un análisis de si el precio es en verdad el adecuado o hasta qué punto el precio está por debajo de un costo o está por encima del costo. Dado a que existe esta complejidad y una red puede ser lo más compleja posible o lo más compleja que puede realizarse, es un limitante dentro de la regulación, tanto de sector como regulación de competencia. ¿Cuáles han sido uno de los problemas en competencia que han sido sancionados alrededor del mundo? Básicamente son estos tres. El primero es el poder de mercado que puede haber en las industrias de red. Un caso de esto fue el caso de Microsoft, que empezó a poner limitaciones empezó a poner barreras de entrada para la entrada al mercado a través de patentes, a través de dispositivos o restricciones al ingreso de nuevos productos para su sistema operativo. Algunas restricciones verticales también han sido sancionadas, por ejemplo, es el caso de Nintendo en Estados Unidos, el cual había puesto una cláusula para que los desarrolladores de videojuegos tan solo generen o creen videojuegos para las consolas de Nintendo. Restricciones horizontales son restricciones entre competidores. Básicamente una restricción horizontal puede determinarse como las cláusulas de acceso a determinadas facilidades que permitan el funcionamiento de la red. Finalmente, dado que esto es un mercado que por lo general las industrias de red son mercados con alta innovación o una alta dinámica, básicamente la innovación siempre va a estar orientada a tener una mayor renta. Lo que debería llamar la atención a las agencias de competencia es cerciorarse que esta dinámica o esta innovación no sea en desmedro de la competencia. Básicamente podrían considerarse algunas actividades o algunas prácticas como anticompetitivas o que pueden generar distorsiones de mercado. Por ejemplo, el determinar o el anunciar la salida de algún producto con una cantidad de tiempo, una demasiada anticipación, podría estar ya de cierta manera restringiendo a la competencia, ya que me está poniendo en advertencia o está diciendo que no compre ahora el producto que podrían comprar, por ejemplo un teléfono, y espera hasta que salga la nueva versión. Bajo las palabras del profesor Posner, quien ha escrito bastante dentro de la economía de redes, es que mientras más grande sea el tesoro, mucho más rápido va a ser el tratar de encontrar y ver la manera en cómo obtener esta renta. Como ya había comentado, esta renta no necesariamente puede ser el obtener o el descubrir un nuevo producto, sino también el implementar barreras que puedan hacer que ese producto tenga una mayor atracción y de cierta manera en el futuro podría tener un mayor poder de mercado y
alguna manera restringida la competencia. Eso es un tanto lo que quería comentarles sobre el tema de economía de redes. Dentro de economía de redes en organización industrial es algo que se ha escrito muchísimo, es una materia bastante compleja, pero dado el tiempo he decidido lo que creo que puede ser lo más importante que debamos de entender. Ahora, como había comentado el superintendente en la intervención anterior, la Superintendencia de Control de Poder Mercado ha realizado un barrido sectorial de más de 400 sectores de la economía, y es lo que quiero comentarles ahora, cómo hemos realizado este barrido. Básicamente, este barrido es una primera apreciación de cómo se encuentra la estructura del mercado. No estamos todavía hablando sobre la dinámica o particularidades especiales de cada uno de los mercados, sino es una primera aproximación para determinar en dónde pueden existir problemas o en dónde pueden haber problemas derivados de la estructura de cada uno de los mercados. Así es que el objetivo es tener esta identificación de los mercados con mayores niveles de concentración, básicamente enfocándonos únicamente a la estructura. Sin embargo, hay que tener cuidado, y es una limitación que tiene este barrido, de que el nivel de agregación que se está realizando en este estudio puede incluir varios productos o servicios que no son necesariamente sustitutos. Dado que estamos nosotros utilizando la clasificación industrial internacional unificada, que a 6 dígitos todavía podría comprender varias actividades que no necesariamente son sustituibles. Además, también estamos asumiendo que únicamente estamos observando aquellas empresas que son catalogadas como formales o que están registradas por el Servicio de Rentas Internas. Tenemos aquí, por ejemplo, el nivel de concentración de la transmisión de sonido de imágenes de datos por cable o por satélite, que podría entenderse como televisión por cable. Podemos ver que los diferentes grados de la tonalidad de azul representa el grado de concentración que puede haber en este mercado en cada una de las regiones, de las provincias del país, y podemos ver que existen, dado el registro, podría entenderse que existen monopolios en algunas de estas zonas en donde existe un único operador. El número representa la cantidad de operadores que se dedican a esa actividad en esa provincia, y la tonalidad del azul, como les había comentado, mientras más claro es menos desconcentrado, mientras más azul es mucho más concentrado. Podemos ver que existe una gran cantidad de operadores, 70 operadores dentro de Pichincha, 51 en en Guayas, 12 en Manabí, y esta es un poco de cómo está. En las provincias de la Amazonía, en algunas no hay operadores que se dediquen a esta actividad. Y otro factor importante que me había olvidado de comentarles es que estamos aquí haciendo el análisis de concentración en base a los ingresos de las empresas. Esto, de cierta manera, posteriormente se refina, o este análisis es refinado, porque no necesariamente el análisis de concentración o el análisis de los mercados va a ser únicamente por el lado de los ingresos. Podría determinarse que para analizar un mercado en el que existe un componente de precio puede distorsionar de cierta manera el grado de concentración, se realizaría sobre la producción, no necesariamente sobre los ingresos. Sin embargo, como había comentado y quiero volver a recalcar, esta es una primera aproximación hacia cómo se encuentra la estructura de los determinados mercados. Aquí tenemos, por ejemplo, el nivel de concentración en las comunicaciones telefónicas, telegráficas y por telex, que como podemos ver ya incluyen 3 segmentos que no necesariamente son sustituibles. Sin embargo, podemos ver que existe un alto, cierta manera de concentración aquí en los mercados, en algunas provincias del país, y que no necesariamente también implica que no haya comunicaciones sobre otras provincias, sino que el registro de las actividades se realiza en estas provincias. Por lo general siempre vamos a tener en Guayas, en Pichincha y en Azuay. Por ejemplo, este es el gráfico del nivel de concentración de la banca comercial, las cajas de ahorro y las cooperativas. Esto posiblemente a niveles ya, a un análisis ya bastante pormenorizado, bastante muy enfocado, en algunos segmentos podría decirse que una cooperativa puede ser un
competidor a un banco. En otras ocasiones no. No necesariamente por el tipo de crédito, el tipo de operación o el producto financiero que se ofrezca. Sin embargo, como les he comentado, es interesante ver que en Pichincha existen 78 empresas o, bueno, en este caso entidades financieras registradas, y en Tungurahua, que es una provincia con menor cantidad de población, existen 87 instituciones que se dedican a esta actividad. Existen otras provincias en las que pueden tener un menor número de participantes y tienen el mismo grado de concentración que provincias que tienen una mayor densidad poblacional. Es el caso de Guayas, que posee 27 entidades que se dedican a este sector y tiene prácticamente un mismo nivel de concentración que una provincia como Bolívar, que tiene 11 entidades que se dedican a este sector, a esta actividad. Finalmente, el nivel de concentración de la recolección de transporte, entrega de correspondencia y paquetes, que como les había comentado en mi exposición, es un tipo de economía de red. Podemos ver que de igual manera en Pichincha existe una alta cantidad de empresas que se dedican a esta actividad, por tanto el nivel de concentración es bastante bajo, mientras que en Guayas, que a pesar de tener un número bastante similar de empresas que se dedican a esta actividad, el nivel de concentración es mucho más alto. Por lo tanto, aquí podríamos inferir que puede existir un problema derivado de la estructura del mercado. Por lo tanto, una motivación para que nosotros iniciemos nuestros estudios en una determinada zona del país, o de cierta manera de encontrar que es un problema generalizado en el país, el estudio tendría un enfoque nacional. Eso es lo que quería comentarles esta mañana. Muchísimas gracias por su atención y doy paso a la siguiente charla.